Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a Geek Show. ¿Qué tal? ¿Cómo está su domingo? Espero que estén todos súper bien, que hayan tenido una excelente semana. Te saluda Juanca y te doy la bienvenida a tu programa para hablar y conocer sobre cómics, películas, series, videojuegos y todo lo friki que puede existir. Aprovecha y disfruta de este programa lleno de curiosidades, la mejor información y obvio su buena cuota musical. ¿Y de qué hablamos hoy? Pues Knights of the Zodiac, o conocido por la vieja guardia como Saint Seiya o Caballeros del Zodiaco, como lo conocemos en Latinoamérica precisamente. Esta última semana se estrenó la película live action correspondiente a los Estados Unidos, esperada por muchos, odiada por varios, y precisamente esta noche quiero traerte mi sincera opinión, pero sobre todo por si andas con el mal sabor de boca, de repente ya la viste o has visto algunas opiniones, has visto algunos videos, trailers o lo que corresponde. Quiero traerte también mejores recuerdos, así que con un poco de información de antaño y sobre todo la buena música que nos dejó el anime. Así que pónganse cómodos, llama a tu equipo de caballeros amigos y hagan arder todo el cosmos y disfrutemos juntos de este Geek Show. Muy bien, vamos a comenzar entonces hablando un poquito de qué cosa es Saint Seiya precisamente. Pues bien, Saint Seiya, como su título lo dice, es un producto japonés cuyo título se parte en dos: Saint, que se refiere a los santos, y ahora entraremos un poco más al detalle en el concepto, y Seiya, que es el nombre del protagonista. El creador, Masami Kurumada, llama a los Saints o a los santos como precisamente estos personajes que tienen habilidades sobrenaturales, sobrehumanas, y que pueden acceder al poder del cosmos, de la cosmoenergía, del firmamento, de las constelaciones. Y les llama santos de alguna manera porque son personas pues por encima del hombre común. Y digamos que de alguna manera Masami Kurumada, su creador, el mangaka creador, basó todo esto en una especie de cosmología que tenía que ver de alguna manera con esta jerarquía religiosa que él veía, por ejemplo, en el Vaticano, en la religión católica. Tal es así de que tenemos a los personajes protagonistas, que son los caballeros de bronce, luego tenemos otro nivel caballeros de plata, luego tenemos un nivel caballeros dorado, que son, digamos, los 12 más representativos y más prominentes, y por encima de ellos hay un patriarca, que en el idioma original le llaman Pope o Papa o sumo sacerdote. Entonces Masami Kurumada había basado de alguna manera en esta jerarquía lo que iba a ocurrir con este tema de personajes. Y también porque son santos, porque son saints, porque le deben honor y pleitesía, además de funcionar por debajo de un dios o una diosa. En este caso, los caballeros o personajes originales protagonistas le rinden cuentas y están por debajo y al cuidado de una diosa, la diosa Atena, que en este caso reencarna, parte del Olimpo, tiene hermanos y demás, que muchos de ellos responden a las deidades grecorromanas, y en este caso Atena tomó la decisión de reencarnar cada cierta cantidad de años en una mujer humana, y en este caso el personaje que se centra en la historia es Saori Kido, que es la reencarnación de esta diosa griega, digámoslo de esa manera. Quiero darles la fecha exacta, solamente me voy a tomar unos segundos para revisar esto. Entonces quiero hablar un poco del manga, de la creación precisamente. Hablábamos de Masami Kurumada, quien crea en 1985, que es el año de publicación de la primer episodio, la primera página o manga de Saint Seiya, en la editorial Shueisha, en la publicación del Shonen Jump. El Shonen Jump es la famosa revista que reúne mangas y aventuras para varones. El género precisamente se denomina como shonen, que es este público masculino que busca historias de acción.
Y entonces la última publicación fue en el V-Jump el 12 de diciembre de 1990. Eso es lo que duró las sagas principales, que en este caso es la historia de los Caballeros de Bronce, la saga galáctica, las dos, los Caballeros de Plata, las 12 casas, que es la saga del Santuario. Y luego de esto, en el caso del manga, saltamos hasta la saga de Poseidón. De eso vamos a conversar en unos momentos, porque también muchos recordamos la saga de Asgard, que en realidad nunca existió en el manga, pero eso lo vamos a detallar más adelante, en unos momentitos. Entonces ya estamos comenzando a hablar de diferencias, precisamente manga versus anime. Hablamos de Masami Kurumada, el creador, hablamos de la Shonen Jump, pero también es importante hablar de Toei Animation, la famosa empresa del gatito con botas, quien permitió que esta saga de manga, que esta saga que estaba escrita, saltara y diera el gran paso hacia convertirse en un anime, en una animación japonesa. Y también Bandai, la empresa de juguetes, tuvo una parte fundamental, porque fue quien dio mucho dinero, quien auspició de manera muy grande para que esto pudiera ocurrir. Además, obviamente, de ver una mina de oro, porque podía de esa manera vender juguetes, y desde ahí es que Bandai se dedica a vender hasta la actualidad piezas de colección, figuras de colección, figuras de acción o figuras articuladas sobre precisamente todos los personajes de Saint Seiya, Caballeros del Zodiaco. Hablando de diferencias entre el manga y el anime, precisamente el anime fue una historia muy aparte, tenía grandes, notorias diferencias, muchas de ellas, por ejemplo, por decir algo, en el cambio de la armadura. En el manga normalmente la armadura se cambiaba de manera manual, el personaje tenía que colocarse las piezas de la armadura una a una, pero esto en el anime se buscó una forma más dinámica y se tuvieron estas secuencias de transformación donde mágicamente o simplemente de forma automática la armadura pasaba a colocarse en el cuerpo del personaje, del protagonista, para hacerlo más vistoso. Es algo que luego se repetiría en otros animes como Sailor Moon, por ejemplo, que también tiene secuencias de transformación, y otros animes que vinieron pues a posterior, ¿verdad? Luego tuvimos, por ejemplo, el manga tiene otras diferencias, como comentábamos, por ejemplo, la saga de Asgard, que es considerado como el mejor relleno que puede existir. ¿Y qué ocurrió? La saga de Asgard viene luego de que termina la saga de el santuario, cuando ya se resuelve todo lo ocurrido en el santuario y se salva a Athena al haber caído presa de la flecha del caballero de Sagita. Y luego de eso, en el anime venía una continuación que Kurumada había dibujado, que era la saga de los guerreros azules, de los Blue Warriors, pero Toei no vio interesante esto como para una temporada. Entonces lo que dijo es que bueno, como todavía no has hecho nada que podamos animar, vamos nosotros, Toei Animation, a animar algo de nuestra cosecha. Y es así que antes de que nazca Poseidón en el anime, Kurumada se encontraba dibujando la saga de Poseidón en el manga, pero todavía no completaba, no era lo suficientemente rápido. Entonces Toei creó la saga de Asgard, y es por eso que se dice que la saga de Asgard con Hilda de Polaris, con los 7 caballeros de Asgard que tienen los ropajes de los dioses guerreros y recuerdan a muchos casos usan personajes del famoso poema del Anillo de los Nibelungos de Richard Wagner. Y es una saga muy interesante porque toca el tema de la mitología nórdica. Habíamos salido de la mitología griega, ahora para ir a la mitología nórdica, y hablábamos de Odín, hablábamos de Sigfrido, de Hilda, de la Brunilda, de todo este tema que se daba en el Anillo de los Nibelungos, que era tan interesante. Así que por eso Asgard se considera como uno de los mejores rellenos, entre comillas, que pueden existir en el anime y en la televisión animada en general.
Fue un buen trabajo de Toei. No todos los trabajos que ha hecho Toei por su cuenta han sido buenos. Y luego de eso nos dieron la saga de Poseidón, que venía precisamente del manga y fue un poco más fiel a lo que Kurumada había hecho en las páginas del manga. En parte de la historia lo que veíamos era que el hermano de gemelo de Saga de Géminis, quien había sido el culpable o el villano en la saga de las 12 casas del santuario, pues el hermano gemelo Canon aparecía, había estado preso en Cabos Unión en una prisión submarina y aparecía para tomar venganza y de alguna manera hacerse de la armadura de Géminis, pero para ello se encontraba con Poseidón con todas las armaduras, las scales o las escamas como se le llama, y había despertado a Poseidón antes de tiempo. Poseidón no debía despertarse sino hasta que despertara Hades, pero en este caso Canon despierta antes de tiempo a Poseidón, le dice que hay una guerra inminente, que nadie lo respeta, y bueno, Poseidón despierta en el cuerpo de Julián Solo. También a su vez sus generales con sus escamas despiertan, y Canon se hace de la escama del dragón marino, a lo cual siempre ha existido la pregunta: ¿qué ocurrió con el verdadero dragón marino? ¿Existía? ¿No existía? Normalmente los caballeros o los personajes que obtienen estas escamas normalmente son descendientes de los mismos que las tuvieron antes. Entonces ahí valdría la pregunta: ¿qué pasó con el caballero de dragón marino precisamente? Vamos a hablar un poco directamente de cuando llegó el anime a Latinoamérica. Y es que así como otros animes como Dragon Ball, por ejemplo, en el caso de Caballeros del Zodiaco, y un poco de eso yo les contaba en el live, en la transmisión que tuvimos sobre Tokusatsu y sobre Power Rangers las semanas anteriores. En el caso de Saint Seiya fue algo parecido. Saint Seiya, siendo un producto japonés, lo primero que fue es tener éxito en Europa. Tuvo mucho éxito en Francia. En Francia le hicieron la famosa canción de Chevalier du Zodiac, cantado por Bernard Minet, creo que se llama, si no me equivoco, del Club Dorothée. El Club Dorothée, te conté un poco de ello en la transmisión que hicimos de Tokusatsu y de Super Sentai. Y luego de hacerle esta canción en francés, como tuvo tal éxito en España, le hicieron una versión en español, que es la famosa canción con la que llegó aquí a Latinoamérica, la famosa canción de los errores, pero en realidad es la canción de los héroes. La vamos a escuchar más adelante, así que quédate acá totalmente en el programa. Y llegó, pues, después de haber tenido éxito en Francia y en España, llegó aquí a Latinoamérica con un sorprendente doblaje mexicano, porque normalmente los productos japoneses no captaban la atención de las casas doblajistas mexicanas, pero este sí, y le hicieron un doblaje bastante decente, tal es así que nosotros hasta ahora recordamos frases y las voces de los personajes. De todas maneras tuvo sus errores porque los guiones llegaban en japonés y usualmente no habían muchos traductores japoneses, entonces a veces hacían una mala traducción del japonés al inglés o del japonés directamente al español, y pues no siempre resultaba bien. Tal es así que en el doblaje tenemos frases como el famoso caballero de Junini, que en realidad en japonés decía Jiminy no Seinto, y el Jiminy pasó a convertirse en Junini. En la saga de Asgard tenemos, por ejemplo, muchas formas de llamar en japonés es el palacio Valhalla o Walhalla, que viene a ser el palacio de Valhalla, como se le dice en el caso de la mitología nórdica, pero al momento de pasar del japonés al español quedó totalmente distorsionado, pasó a llamarse Walhalla, Walhalla, y bueno, el más conocido y recordado, Waruhara, el palacio de Waruhara. Y así como eso, muchísimos casos similares en cuanto al doblaje, pero aún así lo disfrutamos mucho a pesar de ese doblaje no del todo preciso. Ya les conté un poco de las historias y de las tramas.
tenemos pues, como decía, el santuario, donde básicamente Atena cae herida por una flecha del caballero de Ságita, y por esto los caballeros de bronce, Pegaso, Seiya, Iki de Fénix, Shun de Andrómeda, Hyoga de Cisne y Shiryu de Dragón, tienen que cruzar las 12 casas, este santuario vertical. Tienen que pasar casa por casa hasta conseguir entrevistarse con el patriarca, con el Pope. Tienen que pasar por Aries, Mu de Aries, quien les deja pasar después de una cierta batalla, pero también les restituye las armaduras porque no se encontraban en buen estado. Aldebarán de Tauro, con quien Seiya tiene una pelea bastante encarnizada, pero finalmente Aldebarán se da cuenta de que sus fines, sus motivos son bastante sinceros y los deja pasar también, luego de que le mochan, que le cortan uno de sus cuernos. En Géminis viene el problema, porque primero se da el laberinto de las 2 casas de Géminis, donde algunos de ellos se pierden, y entre algunos y en el caso de, por ejemplo, Andrómeda, se encuentra con el fantoche de Géminis, que en este caso llamado el Junini, que era ¿cómo se dice esta palabra? Una especie de mirage, de fantasía, de holograma que manejaba el Saga de Géminis desde otro lugar. Y no te quiero spoilear, pero de repente ya sabes quién era Saga de Géminis, y en ese caso estaba adoptando el traje de el patriarca Arles. Así que muy a lo lejos y desde las cámaras del patriarca, la Saga de Géminis controla a este fantoche o a este holograma con la armadura de Géminis y manda a otra dimensión a Shun y a Hyoga, y los manda a distintas casas. A Hyoga a la casa de Acuario y a Shun a la casa, creo que de Libra, no recuerdo exactamente, o a la de Piscis. En fin, esto ocurre en Géminis. Cáncer, máscara de muerte contra Shiryu de Dragón. Esta es una de las mejores batallas que se dan en el anime, a lo cual Shiryu vence, obviamente. En el caso de Leo, Ayoria de Leo había sido un muy buen amigo y protector de los caballeros de plata, de bronce, pero cuando se entrevista con el patriarca, ahí es donde Saga de Géminis le aplica un puño fantasma y hace que cambie su temperamento, digamos, a malvado. Entonces, cuando llegan a la casa de Géminis, Seiya se enfrenta a León, a Ayoria de León, y finalmente se da la lucha. Finalmente termina en que la idea para que recobrara el sentido Ayoria era que alguien debía morir, y llega Cassius, que había sido villano y gran contendiente de Pegaso, y termina muriendo en la casa para que León pudiera reaccionar. Luego tenemos de Leo Libra, cuyo caballero Doko no se encuentra allí, solo se encuentra la armadura, y el gran maestro, que era el maestro de Shiryu, se encuentra pues en los 5 picos con otra misión, una misión mucho más importante. Tenemos Libra, tenemos Escorpio, donde se enfrenta Milo de Escorpio también a los caballeros. Sagitario, que no se encontraba en su casa porque era el hermano de Ayoria, Ayoros, quien había tenido una batalla mucho tiempo antes, cuando se había dado cuenta que Saga estaba vistiendo como el patriarca. Y además Ayoros es el encargado de proteger y salvar a Atena, o a Saori, a la bebé Saori, de que la asesinaran en esos momentos. Sagitario, Capricornio, Shura con Shiryu en la famosa batalla de Excalibur. Capricornio, Acuario, cuyo ahí aparece el maestro de Hyoga, Camus, quien se encarga de colocarlo en una urna de hielo. Y finalmente Piscis, donde llega Shun de Andrómeda a despertar todo su cosmos y a vencerlo para que los caballeros pudieran pasar y llegar a las cámaras del patriarca. Finalmente, despierta a Saori de Atena, vence a Géminis, en este caso el patriarca apócrifo, y lo perdona finalmente, y termina ahí todo, ¿no?
Y en la saga de Poseidón, como ya te comenté, básicamente tenemos 7 caballeros que también de alguna manera habían aprisionado en un pilar principal para que no se cayeran los mares del mundo, los océanos. Y Atena estaba soportando el peso de los océanos, a lo cual los caballeros tenían que protegerla, pues, ¿no? Precisamente. En este caso el anime es muy recordado porque si bien Kurumada en el manga no tenía un arte muy destacable, en el anime fue todo lo contrario, porque teníamos el arte de Shingo Araki, que es un tremendo artista, y de su esposa Michi Himeno como dupla artística fueron tremendos y les dieron un desempeño al anime muy bueno. Digamos que si el anime no hubiera tenido sus diseños, tal vez no hubiera destacado tanto, tal vez teniendo los diseños originales de Masami Kurumada, que no era tan ducho, tan bueno en cuanto al dibujo, pero fueron una dupla increíble. Y otro aspecto que permitió que el anime fuera exitoso fue la banda sonora, la música, que esa tenía que ser, es indispensable. Si tú le quitas esa banda sonora a Saint Seiya, es totalmente otra cosa, y tal vez no hubiera tenido el éxito porque tiene piezas musicales demasiado buenas. Así que vamos a eso, precisamente vamos a empezar la noche con buena música. Vamos a escuchar 3 temitas que de hecho te van a sonar y te van a tener muy buenos recuerdos. Así que no te muevas, esto es Geek Show, regresamos súper rápido. Bien, seguimos entonces. Acabas de escuchar la intro de la saga de Hades y precisamente hablando del anime vamos a continuar. Te contaba hace unos momentos en el bloque anterior sobre, digamos, la parte clásica del anime, pero en este caso hablaremos de Saint Seiya, la continuación, y es que luego de la saga de Poseidón que llegó en el anime a mediados de los 90s, en Japón no fue un éxito como tal vez lo fue en otros países del mundo, y simplemente los japoneses no querían no querían saber más sobre Saint Seiya, a lo cual lo dejaron por ahí en algunos momentos. Y en el caso de Masami Kurumada, él se dio algún tiempo para poder terminar lo que él quería terminar, que era la famosa saga de Hades, que era pues parte fundamental de cómo debía terminar el arco principal de la saga del santuario. Entonces en el 2002, el manga venía avanzando, ya casi terminado, y en el 2002 es que se estrena en televisión. Me parece que primero como en formato de OVAs son pequeñas películas o pequeños episodios que se solían colgar especialmente junto a otros animes, o en el caso este caso hablamos de internet, se solían colgar en la página oficial de Toei, por ejemplo, y la gente los veía semanalmente como si fuera televisión. Entonces en este caso se comenzó a mostrar la saga de Hades como animación, como anime, y se comenzó por la saga del santuario. En este caso, en la saga del santuario, en el episodio del santuario de la saga de Hades, lo que se decía es que teníamos caballeros dorados que habían muerto en la batalla anterior, así que lo que pasaba aquí es que Hades les permitía regresar con algún propósito que él estuviera queriendo o teniendo. En este caso era pues su reencarnación para regresar al reino, y para esto estaba buscando su vasija, que terminó siendo Shun de Andrómeda. Desde su nacimiento se supone que había nacido para hacer la vasija, la nueva vasija, un nuevo cuerpo de Hades, un Hades renacido. Y entonces en esta saga del santuario se da de que nuevamente los caballeros de bronce tienen que pasar casa por casa buscando a los caballeros dorados, y en este caso buscando acceder a las llamadas prisiones o a las fosas del Hades, de los infiernos, y pasar también por cada uno de ellos para finalmente llegar a rescatar y a que no renazca precisamente Hades, porque tras el renacimiento de Hades iba a traer caos, iba a traer la gran guerra que se esperaba desde un inicio, Atena versus Hades precisamente. Entonces los caballeros de bronce tienen que evitar esto. Para esto
Doko de Libra, que había estado descansando en los 5 picos, renace nuevamente como el caballero joven que había sido alguna vez hace más de 200 años, y es que había sido bendecido por el Miso Petamenos, que era una gracia de Atena, para que pudiera guardar su juventud dentro de esta especie de caparazón, que era este cuerpo morado que tenía el maestro Doko de Shiryu en los 5 picos precisamente. Para esto además había aparecido un personaje del cual habíamos conocido y sabido, pero que nunca había aparecido hasta este momento, y es precisamente el antiguo patriarca y maestro de Mu de Aries, Shion de Aries. Entonces aparece, pero aparece con una surplice, con una sapuri, una armadura oscura perteneciente a las filas de Hades. Y es que Shion había sido renacido por Hades para cumplir sus deseos de acabar pues con quienes se interpusieron en su camino, y junto a él venían los famosos renegados, en este caso Saga de Géminis con una armadura también oscura, Shura de Capricornio y se me fue el personaje. Bueno, y Acuario y Camus de Acuario. Y luego de eso, por otros lados, teníamos a Máscara de Muerte de Cáncer y a Afrodita de Piscis. Bueno, finalmente se sabe de que estos 3 que te nombré inicialmente tenían un plan fuera de los planes de Hades para asegurarse de que los caballeros dorados renacidos pudieran hacer la exclamación de Atena y poder romper el muro de los lamentos para acceder hacia las prisiones del Hades. Con esto, los caballeros de bronce podían avanzar y llegar hacia los infiernos, y para finalmente entrar a el siguiente episodio, que era Saga de Hades Infierno, y luego de pasar todas estas prisiones y encontrarse con otros personajes como los espectros, de los cuales aparecen o son nombrados 108 espectros. Luego llegar a el episodio de Campos Elíseos, donde se encontrarían con los dioses gemelos Himnos y Tánatos, y finalmente poder vencer a Hades. Lo logran, pero Hades empala con su espada a Seiya y lo deja paralizado en una silla de ruedas, lo cual acaba allí y no se resolverá hasta muchos años después, cuando Kurumada escribe el Next Dimension, el cual ya es un manga que ha llevado muchísimos años, casi ya está por terminarse, y en algún momento seguramente Toei decidirá animarlo. Por cierto, la saga de Hades está inspirada en la Divina Comedia de Dante Alighieri y toda esta estructura del infierno y de cada cámara y de cada calabozo y demás. Luego de esto pudimos tener luego de la saga de Hades una temporada que era la saga del cielo, que es algo que hasta hoy en día Kurumada quiere hacer, pero como tampoco hubo, como bien decía, un éxito desgarrador, entonces simplemente esto se evitó. Y sí hubo una película que era el Tenkaigen, donde Seiya llegaba a ver a los dioses del Olimpo y enfrentarse contra Cronos y Zeus y demás, pero no se dio finalmente la temporada de la saga del cielo, donde se supone que los caballeros de bronce debían enfrentarse a los dioses del Olimpo. Como spin-offs del anime, que son otras temporadas, otras aventuras que vinieron mucho después, tenemos por ejemplo al Lienzo Perdido de los Canvas, que vino del 2009 al 2011, teniendo 2 temporadas, una tercera que nunca se llegó a hacer. Y esta temporada está basada en un manga hecho por Shiori Teshirogi bajo la conducción del mismo Kurumada, pero el mismo Kurumada años después se encargó de descanonizarlo, a favor obviamente de su Next Dimension, que sigue más o menos la misma historia. El Lienzo Perdido habla de lo sucedido en las guerras anteriores en el siglo XVIII, con un Hades que también renace, con otra Atena llamada Sasha y otros personajes, también un Pegaso anterior llamado Tenma. Y esto se dio por la cadena TMS, que no es precisamente Fuji TV o las otras cadenas donde se transmitían
en ese momento Saint Seiya, ¿no? Luego tuvimos Saint Seiya Omega en el 2012, que fue un intento de Toei por darle un poco de frescura a la franquicia y hacerlo un poquito más infantil, con unos diseños de personajes un poco más infantiles, colores más llamativos, un concepto un poco diferente. Bueno, acá nos hablaba un poco del futuro. Teníamos un Seiya de Pegaso que ya se había convertido en el caballero de Sagitario, una Saori Athena un poco más mayor, y otros personajes, por ejemplo un Kiki de Aries, el pupilo de Mu de Aries, se había convertido en el caballero de Aries. Y bueno, entre eso, así como eso, por ahí también teníamos a un supuesto hijo de Shiryu como el nuevo caballero de dragón, entre otros más. Y duró, si no me equivoco, 4 temporadas. En alguna de ellas tenemos un poquito de fanservice, apareciendo Shun de Andrómeda con su armadura de Andrómeda todavía, Eiki de Fénix ya un poco más maduro, pero haciendo aparición en este anime, el cual no fue del todo gusto de los fanáticos, pero bueno, hay niños, sobre todo una parte infantil, que le gustó bastante. En 2015 llegó Alma de Oro, Soul of Gold, que contaba un poco la historia de qué ocurrió con los Caballeros Dorados luego precisamente de en la saga del Santuario de Hades haber roto el Muro de los Lamentos y regresar al infierno. Pero lo que nos cuenta Alma de Oro es que el dios Odín había reclutado a todos estos caballeros ya fallecidos, ya muertos, porque en Asgard estaba ocurriendo algo. Había caído Hilda en una enfermedad y se encontraba ahora como nuevo regente su asistente médico llamado Andreas. Y ocurría que, bueno, Odín aparentemente tenía alguna sospecha, entonces recluta a estos 12 caballeros dorados y los regresa como espectros, o muertos renacidos, como le dicen en la cultura nórdica. Entonces estos 12 se tienen que enfrentar a 7 nuevos caballeros de Asgard, dioses guerreros de Asgard, con otras armaduras y con otros símbolos. Y finalmente lo que había ocurrido es que este Andreas en realidad era Loki disfrazado. Y finalmente tenemos a un Ayoria de Leo, quien es protagonista de este digamos episodio, porque en realidad es un pequeño anime que tiene muy poquitos episodios. Se enfrente pues a Loki y termine venciendo, ¿no? Finalmente en el 2013 nos llegó Saint Seiya como manga hecho por Shimaki Kuori, también bajo la supervisión de Masami Kurumada y bajo la aceptación. Y en el 2018 nos llega el anime, que duró bastante poquito, pero que nos develaba algunos misterios que habían ocurrido en la saga clásica. Este es un anime Saint Seiya que sigue en realidad en paralelo los hechos ocurridos en el manga clásico. Se basa mucho más en el manga que en el anime, pero por ejemplo podemos ver escenas como la pelea de las batallas galácticas, podemos ver algunos enfrentamientos entre dos dorados, y lo que nos cuenta es que existían las Saintias, que eran una especie de guardia especial que cuidaba exclusivamente a Athena, a Saori, y que todas eran mujeres. Así que tenemos un grupo como una especie de protagonistas, digamos caballeros de bronce, pero en este caso son todas mujeres y tienen un nivel mucho más alto. Su misión es cuidar a Athena bajo todo propósito. Es llamativo porque esto no lo teníamos en el anime clásico, y entonces se dice que las Saintias son una especie de guardia real que se mueve en las sombras, en el misterio, ¿no? Entonces no son llamativas y básicamente no existen. Bueno, por ahí tenemos cameos de los bronces, tenemos muchas apariciones de los caballeros dorados, así que básicamente es una especie de what if, ¿no? Que ocurre desde el punto de vista de otros personajes. Vamos con más buena música en estos momentos. No te muevas, que seguimos con esta buena información y regresamos rapidito. Esto es Geek Show. Estamos de regreso. Butaca 12 te sorprende este 2023 con tremendos programas. Miércoles 21 horas La Hora de Dragón con Bruno. Jueves 20 horas Max on Air con Franco desde Argentina. Los viernes 19:30 horas Remake Plus con Alejandro. Y el fin de semana se viene por partida doble. Los sábados 20 horas Tracker con Jorge, seguido a las 22 horas de Políticamente Incorrecto con Julio.
Y los domingos 19:30 horas el Club de los Simpsonitos, seguido a las 21 horas de Geek Show con tu querido colega Juanca. Tienes los horarios, no te pierdas ninguno. Anótalo, recuérdalo y disfrútalo. Muy bien, vamos a hablar rapidito sobre películas y series de Saint Seiya. Bueno, muchos recordarán las películas en anime que precisamente se fueron estrenando durante todo el lapso de las temporadas de Saint Seiya. Tuvimos primero la película de donde la villana era Eris en 1987. Muchos recordarán a este personaje con la famosa manzana dorada. Luego tuvimos a Fobo Abel, este personaje con la leyenda de los jóvenes Kamashi y sus caballeros personales teníamos por ahí apareciendo precisamente, y estos famosos también dorados renacidos con unas armaduras doradas que no eran las verdaderas porque eran una especie de falsas armaduras con la energía precisamente de Abel que Abel les daba. Esta fue una especie de concepto o idea previo inclusive a la saga de Hades, mucho antes de que se hiciera o se estrenara la historia de Hades. Precisamente tomaron entonces Toei un poco de esta historia e hizo esta película. Vale decir, por cierto, que todas las películas que he nombrado o que voy a nombrar no son canónicas, no son aceptadas por el propio Masami Kurumada, sino que son películas que se hicieron adicionalmente por parte de la misma Toei para ir rellenando baches y momentos y además ser estrenadas en algunos cines en otros países, ¿no? Luego tenemos la película de la Blue Warriors, se llama La Gran Batalla de los Dioses, de 1988, donde también fue un precursor a la historia precisamente de la saga de Asgard, donde tenemos al protagonista siendo Hyoga yendo hacia las latitudes de Asgard para poder luchar y contra un mal que se avecina, pero luego es asimilado y convertido en el caballero de Midgard, a lo cual los otros caballeros de bronce tienen que ir en su búsqueda y en su rescate. Luego en 1990 llega Guerreros de la Última Guerra Sagrada con Lucifer como el villano y también la aparición de otros villanos de películas anteriores. Y en 2004 tuvimos Tenkaigen, la famosa obertura del cielo, que sirvió o que quería servir como precisamente película origen para la posible saga del cielo o contra el Olimpo, pero como esta película no fue lo suficientemente exitosa, simplemente no se prosiguió y nunca se hizo la temporada que Kurumada siempre quedó en pendiente de hacer y quiso hacer. En esta película ocurre luego de los eventos de Hades, donde tenemos a un magullado y ensartado Seiya, pero que luego aparecen unos ángeles gracias a Artemisa, la hermana de Atena, quien pide su destrucción, su total fallecimiento, con lo cual obviamente todos, tanto Atena como sus caballeros, se oponen y ahí es donde ocurre la famosa batalla del cielo precisamente. Estados Unidos y Saint Seiya. Luego comienza este vínculo. Allá por los 90 se estrena Saint Seiya como Knights of the Zodiac en Estados Unidos y se intenta acoplar un poco a la cultura estadounidense, como pues cambiando los nombres. En este caso tenemos, por ejemplo, ya no a Saori sino a Siena, ya no tenemos a Iki sino a Nero, y su opening tenía la canción I Run del grupo Bowling for Soup. Bueno, era una especie de metal cover rockero que no tenía nada que ver con el anime, pero ahí estaba. Tuvimos un live action piloto fallido llamado Star Storm. Seguramente algunos de ustedes ya habrán visto este piloto de algunos segundos y se puede buscar en YouTube además, donde vemos a estos caballeros de bronce luchando con un máscara mortal que es un hombre afroamericano de casi unos 2 metros, o sea, no tiene nada que ver con los personajes del anime, pero fue un piloto fallido finalmente. Pero en animación tuvimos Guardians of the Cosmos, que también fue un piloto fallido. Hace muy poco tiempo, recientemente se dejó ver
el opening, y hace muy poquito se subió a internet el episodio completo piloto, donde se ve a los guardianes del cosmos, que eran precisamente los caballeros de bronce, luchando contra Aldebarán de Tauro y un personaje que aparentemente es el patriarca Hades, llamado Apolo, que es el hermano de Atena. Esta fue un intento precisamente de la animación estadounidense para poder hacer un Saint Seiya al estilo de Estados Unidos, al estilo de los dibujos de esa época, pero bueno, no tuvo éxito y quedó simplemente en un piloto fallido. Muchísimos años después tuvimos Knights of the Zodiac en Netflix, cuya temporada se estrenó hace ya un par de años, y luego la segunda temporada en Crunchyroll, que tuvo bastante éxito. Inicialmente también se intentó adaptar un poco la usanza o la costumbre estadounidense. La primera temporada no tuvo tanto éxito, pero en esta segunda temporada, que se estrenó el año pasado, estuvo bastante buena y se logró reivindicar con la fanaticada de alguna manera. Finalmente, en cine tuvimos Leyendas del Santuario el año 2014, que intentaba seguir con la historia original clásica, aunque metiendo algunos detalles de ciencia ficción, tecnología, armaduras tecnológicas, detalles, etcétera. Es una animación también hecha por computadora en CGI, que tiene sus detalles llamativos, como por ejemplo un Máscara Mortal de Cáncer bailoteando por toda su casa como si fuera un personaje de Piratas del Caribe, un Capitán Sparrow. Tuvimos un Géminis Mecha con un robot gigante o una cosa por el estilo, y varias cosas así muy locas. Y hace muy poquito, la semana pasada, se estrenó Knights of the Zodiac, la película live action del año 2023 precisamente, que no ha sido bien recibida por los fans, no ha sido bien recibida por la fanática antigua, por los fans acérrimos, y digamos que en muchos casos en las salas están habiendo salas vacías en muchos países, y aparentemente solo se ha llevado una buena impresión en territorio estadounidense y tal vez japonés, donde precisamente estuvo Masami Kurumada el día del estreno aceptando el producto. Esto es parte de un convenio que tienen Toei con estas productoras estadounidenses para llevar el producto a Occidente, pero no es precisamente lo que todo el mundo querría. Así que vamos ahora con música y regresamos para darte un poquito de mi opinión sobre este producto de Knights of the Zodiac, y ya para terminar el programa. Así que regresamos, esto es Geek Show. Muy bien, estamos de regreso. Geek, si te gustan los cómics, series, animación y mucho más, Geek Show es para ti. Te espero cada domingo 9 de la noche hora Perú, con todo sobre el mundo geek, actualidad, buena información y obviamente su buena cuota musical. Y también puedes visitarme en mi canal personal, búscame como Escuadrón Geek en YouTube y en Instagram, @escuadrón_geek, donde también encontrarás la mejor información de series, cómics y tus héroes favoritos. Las mejores dinámicas, cómics interpretados y toda la buena onda. Y recuerda que nadie te diga qué tan geek puedes ser. Bien, vamos ya terminando el programa. Cabe recordar pues que Toei y Bandai son una gran industria, vienen llevando décadas unidos, amalgamados, para tener obviamente ganancias en todo este tema de los animes, de los mangas y de la mercancía que sacan precisamente de todos estos productos. Y como gran industria que son, tienen hablando de Saint Seiya, de Caballeros del Zodiaco en particular, tienen una gran maquinaria de videojuegos. Además, Bandai y Tamashii se encargan del tema de la creación y distribución de los juguetes, las figuras coleccionables, de lo cual tienen amplias líneas también, desde la Saint Love Series de allá mediados de los 90 hasta la actualidad, en que han ido sacando figuras más estilizadas y mucho más comerciales, a nivel tanto para niños como para un coleccionista mucho más maduro.
Finalmente vamos a hablar pues del trato con Estados Unidos y el estreno que ha habido la semana pasada de Knights of the Zodiac, Saint Seiya, el inicio de este año 2023. Mi opinión en realidad no es muy larga, básicamente estamos hablando de una película que pudo funcionar, su trama, sus personajes pudo funcionar si es que tal vez no se hubiera llamado Saint Seiya, no hubiera utilizado los personajes y tal vez pudo funcionar como un producto particular independiente. No es una película mala, no es un desastre como tal vez muchas otras a las cuales el público le ha dado el beneficio de la duda, pero no es una mala película. Donde cae precisamente el error es en llamarse y en querer adaptar algo de lo cual no están haciendo uso correcto en su totalidad. En realidad también esto se ha hecho pensado en un público estadounidense principalmente, porque el trato es con ellos, se ha pensado en esa industria, en esa cultura, no se ha pensado obviamente en un público latinoamericano que está mucho más acostumbrado al producto japonés, y lo que hace que también este tema de cambios en la premisa original afecte de buena manera. Es una película, como digo, que puede funcionar, pero que definitivamente muchos de los fanáticos, y más los de la vieja gloria, muchos de los que son más perfeccionistas en cuanto al tema, buscan un film que se esté adaptado casi al 100% en el producto original, lo cual esto no es. Puede ser, es algo bueno, es algo malo, finalmente es un producto que probablemente no les vaya a traer el éxito que Toei o que Kurumada o que Bandai pensaban. No sabemos si va a tener secuelas, porque realmente se están viendo muchos malos comentarios y muchas salas de cine vacías, sobre todo en territorios como México, como algunos países latinoamericanos. Donde tal vez ha tenido mayor aceptación ha sido en Estados Unidos y en Japón, donde se hicieron grandes premieres. En Japón estuvo Masami Kurumada, en Estados Unidos estuvieron los actores, y digamos que por ese motivo hubo mucho más público enfocado en el producto. Pero en territorios como Europa, como Latinoamérica, no es tanto el éxito. Tal vez puede ser que funcione en un público mucho más infantil, que de alguna manera es donde está enfocado este nuevo producto. Están buscando construir una nueva generación que consume el producto, y no tanto pensando en un público ya treintañero, cuarentañero que consumió el anime en los 90s o en los 80s, y pues no es ya su público objetivo principal. Para eso hay otros productos probablemente. Así que no sabemos, acá lo mejor es ir al mismo lugar, darte tus propias conclusiones, sacar tus propias conclusiones. Digamos que si has visto los trailers que han estado corriendo por internet durante tanto tiempo, te puedes dar una idea de más o menos por dónde va la película. Así que, como muchos fans han dicho, no te puedes sentir estafado o engañado si finalmente has visto los trailers y sabes de cómo va. Entonces, si vas al cine, estás yendo con otra expectativa, con cero expectativas, o con otro enfoque de que vas a ver una película que no tiene nada que ver con el producto original. Esto, nuevamente repito, esto es bueno, esto es malo, ninguno de los dos. Simplemente es un producto muy aparte, que puede ser bueno para ti como puede ser malo también. Y si lo que sí es malo, digamos, es que sigan probando productos que no tienen nada que ver con adaptaciones, que no tienen nada que ver con el producto original. Algo que yo sigo criticando, y critico bastante, es precisamente que no les interesa en este caso a los que producen este tipo de cosas japonesas, llegar a estos públicos, a públicos de latinoamericanos y demás, porque normalmente su público está en Japón y punto. Entonces no les interesa mucho llegar, y cuando quieren llegar y de alguna manera licencian su producto, pues quien tiene la licencia o quien tiene la responsabilidad de hacer la adaptación lo hace de una manera que tal vez no sea la correcta, o no llegando al producto
final adecuado. Pero bueno, eso es lo que ocurre. Hay algo que sí no me ha gustado definitivamente, y es, estaba escuchando precisamente el soundtrack de esta película en particular del 2023, y eso es algo que me decepcionó mucho, porque todas y cada una de las músicas, todos los sonidos que he escuchado son el opening, etcétera, son genéricos, básicamente sonidos épicos de batalla genéricos. No hay ninguna tonada como en el anime original, donde tienes músicas de tristeza, músicas de filosofía, de ponerte a pensar, otros de batalla, donde te hacen una inmersión total en la batalla. No, entonces eso es algo que le quita totalmente, le resta muchísimos puntos. Si tú le quitas precisamente esa banda sonora tan épica y tan particular que tiene Saint Seiya al anime o a un producto, definitivamente deja de ser Saint Seiya totalmente, y le llames como le llames. Así que bueno, ese es un tema que al final, si tienes el dinero y quieres darte el gusto, anda al cine a ver la película, y si no, puedes mirarla probablemente en cualquier otra, alguna plataforma donde vayan a subirla, o bueno, por ahí en alguna que otra página de esas donde se puede. Así que nada más, hasta aquí termina mi opinión, y para no irnos así de a malas, te dejo un retro track para tener un buen sabor de boca, para que escuches la famosa canción de Los Héroes antes de irnos y que tengas buenos recuerdos. Así que regresamos rapidito, te dejo con esta canción y cerramos el programa. Geeks, esto es todo por hoy. Espero lo hayan disfrutado. Como cada semana, 1001 gracias a todos ustedes por escucharnos y sobre todo disfrutar de este programa. Nos vamos, y para cerrar, pues para seguir con los buenos recuerdos, te dejo este mashup del tema Pegasus Fantasy, pero interpretado en múltiples idiomas para tu deleite. Así que disfrútalo, disfruta tu semana, y nos volvemos a encontrar la próxima para más buena info, muchas sorpresas y sobre todo muy buena música. Esto fue Geek Show. Chau chau. Chau.